Agradecido con ustedes, como siempre, por estar en la sintonía de Canal 26, tu canal, en este espacio del programa Contrastes, Gente de Bien. El tema de hoy, tema de salud emocional, tanatología. Y nos visita para abordar el mismo René Iván Martínez, conocido mejor como Mavi. Él es psicólogo y tanatólogo del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, cofundador de la Asociación Hidrocálida de Tanatología y miembro de la Academia del Bienestar, así como licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Estudios Avanzados, licenciado en Enfermería, egresado de la Universidad de Guadalajara, maestrante en Teoría Psicoanalítica en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano, es profesor del posgrado en Medicina del Paciente Crítico en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Facultad de Psicología de la Universidad Cuauhtémoc. Y quiero dar la bienvenida para que nos hable de este interesante tema. Mavi, adelante, bienvenido al programa de Contrastes, Gente de Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Ya nos habías hecho el favor de visitarnos con motivo de donación de órganos. Y en ese momento platicabas tú de lo que es el sentido del desprendimiento y la pérdida. Y por eso estás el día de aquí. Muchísimas gracias. El programa y palabra es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañan desde su hogar. Y el tema de hoy es abordar algo de lo que quizás pocos queremos hablar, pero que siempre persiste, ¿no?, en el día a día, que es el acecho de la muerte. Y hay que señalarla, hay que cuestionarla, porque de ella se desprenderán todas las posibilidades de poder construir algo a lo cual nosotros le llamaremos vida. Y es importante enfatizar que de la muerte nadie sabe absolutamente nada y que todo aquello que nosotros podamos apostar en esta sesión y en la vida como tal, pues serán aproximaciones que sin duda alguna vendrán de la manera en que hemos aprendido a vivir como tal. Iniciabas este programa mencionando tanatología y es muy importante generar una libertad para poderla concebir como un todo, porque hoy en día tenemos esta imposición de una tanatología totalmente delimitativa, muy exclusiva y con una sentencia muy firme de que las personas tienen que vivir el morir y la muerte de una manera definitiva y conceptualizada, cuando lo que vemos en el día a día es que la gente también necesita libertad para morirse y libertad para experimentar la muerte como tal. Muy bien. ¿Cómo ves? Y todo esto que hablas de la tanatología, que me decías que a veces es un concepto que no es muy bien entendido, tiene que ver con el sentido de pérdida. Totalmente. Hoy en día, por ejemplo, estos conceptos de la tanatología, hoy en día se encaran como una respuesta que está delimitada por etapas. Hay incluso quien se suscribe a que son fases y que el sujeto debe de forzosamente tenerlas que experimentar, y eso es complejo, porque en mi práctica profesional y humana nunca he implicado que una persona de verdad cumpla con todas las características, o bien las podría cumplir para la invasión del otro que le está escuchando, pero no como tal. Cuando nosotros hablamos de tanatología tendremos que recogerla como un posicionamiento ético, es decir, un lugar desde donde escucho al otro en su experiencia de sufrimiento, en su propio dolor, pero es nada más una postura, no es una verdad, no es la verdad. Porque lo decía anteriormente, de la muerte nadie sabe absolutamente nada, del morir sí, y ya da cuenta la enfermería, la medicina, la psicología, la sociología, todos vemos a las personas morir y vemos cómo se desprenden de la vida a través de su cultura y de todas estas argumentaciones que a lo largo de su vida pudieron construir un concepto que para ellos era vivir sin saber que ese vivir era estar muriendo al mismo tiempo, y que cuando esto acontece, pues la tanatología observa y acompaña como tal. La tanatología es asilo para que las personas puedan resguardarse para vivir libremente la experiencia de sufrimiento o de alegría, porque también podemos acusar mucho a la tanatología de cuestiones un tanto siniestras, un tanto dolorosas, pero no, hay quien le sienta muy bien la muerte, hay quien le sienta muy bien el morir, y la tanatología también le escucha y le acompaña. Porque en todo caso también la muerte es una pérdida, si lo queremos ver así. Claro. O es una ganancia. Es una ganancia, una pérdida. Y hay que implicarnos mucho en esta cuestión, ¿no? Cuando nosotros partimos una naranja por dos, siguen siendo dos partes, pero siguen siendo una naranja. Lo mismo es el vivir y el morir, la vida y la muerte. No podemos conocer del día si no conocemos de la noche, no podemos conocer de la miseria si no conocemos la abundancia. Es necesario poder partir de que es uno solo todo.
Y cuando nosotros hablamos de la muerte y de la vida, pues son construcciones muy difíciles de poder describir. Yo invitaría a todas las personas que nos escuchan en esta sesión, el que ellos mismos se cuestionaran sobre qué es la vida y sobre qué es la muerte. Sin duda alguna quedaríamos muy limitados en su descripción. Pero cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y qué es vivir? Ahí sí ya podría decir, pues vivir es ir a trabajar, es ir a estudiar, es ir y amarte, y por qué no, también a veces un tanto odiarte, pues eso es vivir. Y conforme voy avanzando en la vida, también voy reconociendo estas implicaciones del morir. Ya me da la pérdida, los robos, las cuestiones de la enfermedad, es decir, todos esos matices de vulnerabilidad también van implicándome a que dentro del vivir está fusionado el morir como tal. Y pues para eso tenemos la cultura, ¿no? Que nos provee de argumentaciones para poder dar cuenta de lo que es el vivir y el morir, y que esto va a ir cambiando conforme nuestra sociedad vaya avanzando. Lo que los padres decían sobre el vivir no es lo mismo sobre lo que hoy yo digo, esto es vida. Y no es lo mismo sobre lo que ellos decían de la muerte, del morir, a lo que hoy yo en día puedo decir. Y esto tiene que ver obviamente con todas las cuestiones culturales que son heredadas, pero que también van cambiando. Así es. Porque aparte la muerte, no solo la muerte es una pérdida, hay varias pérdidas en el ser humano a lo largo de su vida. A lo largo. Y esto es algo muy importante. La tanatología tiene esta escucha prudente frente a lo que nosotros le llamamos duelo. Que el duelo es una pérdida que es de carácter irreparable, y al decir irreparable podemos invitar las pérdidas de miembros en el cuerpo, la cuestión de una imagen, la cuestión de un estatus social, la vida como tal, y son pérdidas que para el sujeto son irreparables. Y esto es algo muy importante, porque yo te decía al inicio que hay un sobreentendimiento de una tanatología delimitativa donde señala qué sí es duelo y qué no, pero no se ha preguntado esa tanatología qué perdió el sujeto, qué perdió la persona, porque podemos decir, sabes, de pronto pierdes a un ser querido, claro, perdiste y ahora tendrás que vivir la ira, la negación, no sé, tantas cosas que se dicen. El ciclo El ciclo completito, ¿no? Porque hasta hicimos un ciclo y la gente va con un ofuscamiento de decir, ¿y dónde estoy? Exacto, ¿en qué parte de ese ciclo? Y que de alguna manera sí se identifica ese ciclo como parte del comportamiento. Decías algo que, te lo confieso, yo nunca lo había reflexionado. No necesariamente se tiene que cumplir ese ciclo. Pues no. No necesariamente tiene que ser con ese esquema, y tienes toda la razón. Sí. Nunca lo había pensado de esa forma. Porque entonces darás cuenta que aquel que está experimentando el ciclo y busca ubicarse en él, pues está atendiendo al requerimiento de alguien externo que le está agrediendo en una historia que no tiene nada que ver. O sea, tenemos que renunciar a ese protagonismo como los tanatólogos, como los psicólogos, como la comadre, el vecino, de yo sé lo que a ti te pasa. No sabes nada, porque no das cuenta lo que yo he perdido, en quién he perdido. Y fíjate lo que he dicho, lo que he perdido, en quién he perdido. Pude haber perdido a un esposo, a una esposa, pero no doy yo cuenta, yo persona externa, lo que ahí se fundó. Es decir, la seguridad económica, el bienestar o tantas abstracciones que se están ahí movilizando, que cuando nosotros llegamos con toda una metodología de ciclos, de etapas, de fases, de caminos, que de lágrimas y de rosas, porque luego es muy romántica también, pues entonces las personas se ven obligadas a someter esa historia de su vida para dar cabida a tu requerimiento de tu propia historia, pero que esa tanatología que se aprendió le funcionó a quien la aprendió, más no aquel que está perdiendo o se está perdiendo como tal. Y entonces la tanatología recoge los desastres del duelo. Eso es lo único que hace. La persona jamás va a poder estar igual y no podemos esperar que llegue a esta etapa tan anhelada de la aceptación, de la resignación. Y ojo, no porque yo lo diga tendrá que ser verdad, pero lo que yo sí he recogido en la consulta privada es que nunca he vuelto a ver de pie totalmente a una madre que ha perdido un hijo, a un hijo que ha perdido una madre. Al pasar de los años aún se pregunta sobre la añoranza de volverla a escuchar. Quiere decir que no hay una aceptación como tal, hay un aprender, una reexperiencia frente a la ausencia, pero lo único que tendrá que hacer esta persona es poder edificar algo en las ruinas de un amor perdido. Y sobre esas ruinas, sobre ese escombro, algo se tendrá que construir. No podemos pensar en llegar y quitar todo y límpiame el terreno. Por supuesto que no. En tanatología, frente a las pérdidas, nadie puede descombrar. Las ruinas están ahí como un testigo de que algo estuvo ahí. Y sobre eso, tan endeble, tan frágil, algo tendrás que posibilitar, si quieres, si se puede. Porque obviamente el caso por caso, historia por historia, nos permitirá reconocer qué se pudo haber situado ahí. Esto quiere decir, con lo último que comentas, que habrá quien sí pueda cerrar un duelo y habrá quien nunca lo haga. Por supuesto.
En el caso por caso, desde una implicación psicoanalítica, tendremos que dar cuenta que hay personas que desde su estructura psíquica como tal no pueden volver a entregar o a ligarse al amor de objeto o de persona. Y entonces estas personas en su experiencia habrán muerto con lo que se fue. Y entonces sabemos de personas que no vuelven, que quedaron totalmente fragmentadas en esa circunstancia. Y claro, habrá ciertas oportunidades o ciertas ligazones frente a la sociedad, frente a los iguales, que le podrán posibilitar un algo. Pero hay quien no retorna del dolor y no debiese de, porque es su historia. Exacto, y sería como un juicio el querer que la otra persona cambiara o que cerrara el duelo para que no sufriera. Totalmente. Si se pudiera apoyarlo, si se pudiera dar los elementos para que estuviera distinto en ese afrontar la situación, que bien, pero puede ser que decida no. Y claro, es respetable. No sé si está bien o no está bien, porque no es un juicio, pero es simplemente la manera como lo está viviendo. Y aquí daremos cuenta de lo que es la vida psíquica. Has dicho algo muy importante, si decida o no. Si la inteligencia no se ve atravesada por las cuestiones del duelo. De pronto una señora dice, es que yo sé que tengo que seguir adelante. Es que yo sé, es que yo me doy cuenta que ya he perdido un trabajo por estar en esta cuestión de este abatimiento depresivo y demás. Yo lo sé. Cuando dice yo lo sé, da cuenta que la inteligencia está ahí sostenida. Pero después acompaña un discurso diciendo, lo que no me explico es cómo a pesar de querer seguir adelante, sigo yo aquí llorándole a él, sigo yo aquí extrañando ese coche que perdí, o sigo yo extrañando esto. Entonces son dos dimensiones totalmente diferentes. Entonces podemos tener a alguien que para fines de la vida es productivo, va y trabaja, la inteligencia está ahí, lo consciente está ahí, pero hay algo de este otro lado que permanece oculto y que muestra un rasgo siniestro cuando se confrontan, donde dicen, pero ¿qué de la vida? ¿Qué de la vida sin él, sin eso, sin aquello? Y es entonces cuando vienen estas movilizaciones que nosotros podríamos ver como estas entonaciones de la pérdida, como este lamento que persiste en el día con día. Claro, y que seguramente se irán presentando en todo tipo de pérdidas, de pequeñas, grandes, y que para unos puede ser una pérdida pequeña, algo muy grande. Quisiera, Mavi, si eres tan amable, que después del corte nos siguieras comentando de tu experiencia respecto del tema de tanatología. Tenemos que hacer este espacio. Regresamos contigo. Claro que sí. Ustedes, por favor, que están sintonizando este programa en donde estamos hablando de pérdidas bajo el esquema después de la palabra tanatología y los conceptos que tiene, continuamos. Por favor, no le cambien. Valoro que continúen con nosotros en la sintonía de Canal 26, tu canal, en este programa Contrastes, Gente de Bien. Hoy el tema de salud emocional es el de tanatología y se encuentra con nosotros Mavi para seguir hablando respecto de su experiencia como tanatólogo y todo lo que ha vivido también al frente de todas estas experiencias en lo que es donación de órganos. Gracias. Adelante, por favor. Algo importante de señalar que es como un compartir, ¿no?, que nos pudiese ayudar a todos a reflexionar, es lo necesario de la prudencia del silencio. Siempre que estamos frente a la muerte de alguien, frente al morir de alguien, siempre implica este requerimiento de tener que decir algo. Y mi pregunta es, ¿y usted qué podría decir frente a aquel que no se le está muriendo a usted? Frente a la muerte que no es la suya. No, pero es que quiero confortar. Y usted puede confortar o quiere confortarse a través del supuesto de estar experimentando su pérdida a través de la pérdida de las otras personas. Diciendo esto, lo mejor que podemos nosotros ofrendar a las personas que están cursando este duelo es el silencio, la generosidad del silencio, de reconocer que no se puede ni se tiene que decir nada, pero que simplemente se está ahí. Y eso nos implicaría también a recuperar la vecindad, la buena solidaridad que puede existir entre los vecinos y demás, porque cuando nosotros tenemos conocimiento que una familia está experimentando una pérdida, tenemos que ayudarlos desde lo más sutil, desde lo más sencillo, como la pregunta es, ¿qué comerán? Oye, ¿tendrán lista ropa limpia? Oye, ¿tendrán esto? Y ese tipo de cuestiones tan sencillas van a tener un campo de representación muy valioso, porque entonces el dar, el integrar, el escuchar y atender va a volver a generar esos puentes amorosos, y que en esos puentes amorosos nuevamente podrá dar cuenta de ese abrazo, de esa compañía, pero no se ha tenido que decir nada, simplemente se ha tenido que estar ahí.
Entonces, qué bueno que podamos recuperar esa tradición de llevarle un taco a las personas que están cursando por una situación de enfermedad. Qué bueno que podamos estar integrando a las personas a través de, venga, vamos a estar aquí, vamos a un club de lectura. O sea, pongo estos ejemplos, pero sí es muy importante rescatar la prudencia del silencio. No se tiene que decir absolutamente nada. Cuando una persona va al psicólogo o al tanatólogo, no piensen que el psicólogo o el tanatólogo les dice algo. ¿Qué sé yo de lo que la otra persona está viviendo? Más bien es, adelante, te escucho. Y muchas personas van al tanatólogo o al psicólogo porque están hasta acá, de no poder haber hablado, de no haber tenido esa oportunidad de haber expresado el llanto, porque otro punto importante, sometemos el llanto. Ya no llores, es que ya está en un lugar mejor, y mira, ya no esto, vas a apagar su velita, y utilizamos tantas metáforas que lo mismo daría meterle un trapo en la boca a las personas para que no dijeran nada. Cuando, ojo, el llanto, los gritos y la desesperación son intentos de palabra y hay que permitir que salgan. Ya el día de mañana la persona podrá contar una historia, pero mientras tanto solamente tiene que recogerse en el llanto y algo importante, no buscar la medicalización inmediata del duelo. Cuando una persona está abatida por el dolor, lo que queremos es dele algo para que duerma. ¿Y quién quiere? ¿A quién le sirve la otra persona dormida? O sea, ¿por qué no reconocer que soy yo el de afuera, el que no sé qué hacer con el llanto de mi madre, que está sumamente desorbitado? Pero ojo, mi madre no nada más perdió un padre, perdió a su amante, perdió a su amigo, perdió a su confidente, y cuántas más cosas pudieron haber estado depositadas ahí. Sin duda alguna la atención médica es necesaria porque el efecto de las emociones, por supuesto que sí tienen una respuesta en el cuerpo, pero no de cara. Hay que preguntarnos con mucha franqueza para qué requerimos el medicamento, porque muchas veces es para que duerman. Es decir, les queremos también muertos a esos que les sobreviven al duelo. Claro, el medicamento o la atención médica profesional sí tiene que acontecer cuando tenemos personas con cuadros hipertensivos, con otro tipo de patologías que le han acompañado a la persona que sufre en ese momento, pero se dan como un soporte externo, no como una medicalización o no porque el llorar o el extrañar sean una enfermedad. Al contrario, veríamos como extraño que una persona no llorara, como una persona que en apariencia está sumamente firme. Ahí sí podríamos generar una visión totalmente diferente. Dejen a las personas llorar lo que han perdido, porque al menos con eso intentarán llamarlo, con eso intentarán repararlo. Y yo creo que eso es lo primero que podríamos hacer, ser generosos, dar mucho silencio y estar ahí acompañando a las personas. Y el respetar el espacio del otro como totalmente lo necesite vivir. Totalmente, él, sí. No como a mí me gustaría que lo viviera, claro, como lo necesite vivir. Por supuesto. Él. Mavi, ¿qué piensas respecto a la cultura del desprendimiento? ¿Será que no estamos acostumbrados a las pérdidas en general y por eso las sufrimos tanto como humanidad? El desprendimiento es parte de la vida humana, incluso de la vida natural, porque podemos dar de estas entonaciones de pérdida incluso en los animales como tal. Todo es una pérdida. ¿De qué otra manera podemos edificar la vida si no es perdiendo como tal? ¿De qué manera te has posibilitado el amar hoy en día si no es porque tuviste que tener una pérdida de algo que te depositaba, algo que te ayudaba, algo que te acompañaba? Es decir, la pérdida es inherente a la existencia humana. Y para ello hemos utilizado muchas palabras para no reconocerla y le llamamos envejecimiento saludable y le llamamos graduación y le llamamos tantas cosas, pero no es otra cosa más que una pérdida. Perder un semblante, perder algo de la imagen que se va posibilitando en el día a día. Nadie quiere perder. Pues no estoy seguro si nadie quiere perder. Lo que sí sé, al menos hasta hoy en día, es que todos debemos de perder para posibilitarlo. Hay analogías muy bellas como el hecho de que cómo puedes tú servir este té en una copa llena de vino. Pues sin duda alguna tienes que vaciar, sin duda alguna tienes que dar cuenta. Pero este vaciamiento, este despojo nunca es total. Y eso es algo importante, no se pierde todo. En el primer abordaje, en la crisis como tal, por supuesto que hay un borramiento del todo, tan así que podemos tener estas expresiones tan profundas del duelo, donde decimos, qué vida tan miserable está teniendo esta persona porque se está destruyendo por completo. Pero conforme pasa el tiempo, el devenir de los años, de los días, de los momentos, vamos a dar cuenta que sí quedaron remanentes y que esos remanentes son tan importantes porque van a permitir fundar algo nuevo. Y eso va a ser el cuento de nunca acabar. Y qué bueno que acontezca la muerte para poner un punto final. Sí, pero y en ese sigo pensando en que no nos educan a las pérdidas.
porque como parte de la vida, de tal manera que cuando llegue la pérdida de un trabajo, la pérdida de un carro, la pérdida de una forma de vida, pues no duela tanto porque pues, estuvo, pero ahora ya no está. Ya no estuvo. Entonces quizá el apego sea también una de las variables que no nos permite cerrar duelos. Totalmente. Y has dicho algo muy importante, no nos educan. Qué bueno. Qué bueno que no hay una educación, que no hay, una narrativa, que no hay un cuadernillo donde tú tengas que ir a leer y dónde quedó lo que yo aprendí en ese trabajo, pero yo. Lo que tú hayas aprendido, pues eso será tuyo. Pero precisamente la subjetividad del duelo, de la melancolía como tal, va a permitir que se escriba algo particular, algo que renuncia a lo igual. Es decir, todos queremos estar igual, todos queremos tener el mismo estilo, todos queremos tener el mismo celular. Hay un reclamo de igualdad, pero esa igualdad es aplastante. Esa sí es una muerte en vida, porque no se reclama un poco de individualidad. Qué bueno que no hay escuelas para el duelo. Luego tenemos estas implicaciones de habilidades para la tanatología, habilidades para la vida, y el manejar con tanta firmeza un tema de habilidades me deja a mí en un papel de menso. Bueno, entonces, ¿qué soy yo? O sea, soy un tarado que no ha podido vivir, y demos cuenta cómo se puede llegar estos argumentos a la vida. Pues no es que no estés inhabilitado, es que tus habilidades, si lo queremos decir así, son muy diferentes, pero es tu tema hacer lo que puedas con eso que vienes haciendo, con eso que tienes como un vivir. De ahí el acompañamiento, pues, sí. Terapéutico, para que eso, acompañamiento, no solución a la vida del otro, sino acompañamiento terapéutico a lo que está pasando para permitirle que solo viva su proceso. Impliquemos que lo terapéutico es generar en el momento en el que se está acompañando un bienestar. Entonces, acompañamiento terapéutico puede ser, ¿quieres ver la tele conmigo? Sí, hay una implicación de un bienestar viendo la tele, un bienestar escuchando una lectura, un bienestar salir a caminar, pero se renuncia a toda esta imposición del acompañamiento terapéutico y tendrás que estudiar sabe cuántos niveles para poder acompañar. Espérame, o sea, ¿cómo es que la finitud humana ya ha sido alcanzada por esta educación delimitativa, abarcativa? No. Acompañamiento terapéutico lo puede hacer la vecina, lo puede hacer la mascota, lo puede hacer la música, lo puede hacer hasta una fotografía como un semblante de aquel que se fue, pero son acompañamientos. Los que nos colocamos fuera, quizás lo único que tenemos que hacer es defender que nadie irrumpa en esa relación de acompañamiento que se está generando entre aquel que sufre y aquel que ha decidido desde el silencio acompañarlo. Porque ese acompañamiento, que sea de lo que sea, finalmente es para sanar. Así es. Alguien puede estar viendo la televisión y con eso estar sanando. Totalmente. Del todo no, pero puede estar sanando porque es un acompañamiento. La televisión puede ser un acompañamiento. Por supuesto. Para esa persona, en ese espacio, en ese momento. Y alguien puede decir, ¿cómo puede estar viendo la televisión? Sí. Es su manera de estar acompañado. De estar acompañado. ¿Y qué le implicará el ver la televisión y por qué este canal y por qué este programa? Hay algo que se posibilita frente al otro. Y el otro, pues somos todos nosotros, somos tú y yo en este momento, y eso otro al rato podrá ser otra etapa de mi vida, etcétera, pero es amor. Esas ligazones son ligazones amorosas, pero que en algún momento dado van a ser sacudidas, porque no tengo yo un reclamo de obligatoriedad de quedarme aquí sentado, tan así que se acaba este programa y me voy. Oye, pero mira, aquí estuvo René Mavi, ¿y qué? Pero vendrá alguien que posibilitará otra escucha diferente, algo mejor, y de eso se trata la vida amorosa, de que las personas vayan moviéndose de silla. Y al moverse amorosamente también con algo que yo siempre insisto, en el nivel de conciencia. Y cuando se mueve y se hacen las cosas en ese nivel de conciencia, pareciera que nos va mejor. Pareciera que tenemos un enfoque distinto de los retos que la vida nos pone, cualquiera que esto sea. Totalmente, y es importante porque eso genera o regresa a mí la posibilidad de hacerme responsable. ¿Qué tan consciente? Pues no lo sé, pero al menos ahorita sí puedo implicar lo que digo, sí puedo implicar lo que pienso, y que mañana ya no lo crea, bueno, pues esa es la posibilidad infinita de la conciencia. Y del cambio. Así es. Estamos ya muy próximos a cerrar el programa. Mavi, ¿algún mensaje final que quieras transmitirle a quienes amablemente nos ven? Pues el mensaje final sería propiamente eso, de retornar la mirada a los vecinos, a los amigos, a los familiares, pero una mirada silenciosa, prudente, no invasiva, en el sentido de reconocer que el otro viene haciendo lo que está haciendo como puede hacerlo.
y hay que exonerarlo de lo que yo requiero como tal, responsabilizarme de mis propias búsquedas, de mis propias argumentaciones en la vida y que el otro viva su vida en paz. Eso es algo importante, que posibilitemos nuestros acercamientos con el enfermo como un entendido claro de nuestra propia vulnerabilidad y que ahí se está escribiendo un libro viviente que nos puede generar aproximaciones interesantes sobre ello. La cuestión de cómo vivir o algo, pues no se entretengan en eso, vivan nada más, porque sin duda alguna a todos los que estamos hoy aquí vamos a morir. Y qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se acaba ese ciclo. Y entonces estaremos hablando con esto último para cerrar, que entonces se trata de una escucha y una participación activa. Así es. Dejando que el otro sea quien es. Así es. René Baví, muchas gracias por haber estado de Gracias. nuevo en el programa ahora con el tema de tanatología y bueno, pues mucho éxito en todo lo que sigues haciendo de tanto bien en tantos entornos. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes que bueno, siguieron esta transmisión, de verdad también mi gratitud como siempre, así como todo el gran equipo de producción de Canal 26 y a ustedes que pues nos siguen en cada transmisión. Me despido diciendo que cuando te falte algún motivo para vivir, que tu razón de existir sea encontrarlo. Esto fue Contrastes, gente de bien, nos vemos en la próxima.